felicito a los miembros de la sociedad por haberte electo como presidente, porque yo, no sé si decir no era o no soy miembro de la sociedad, pero no por gusto, sino pues, de la forma más extraña. Cuando en el año 2014, y recuerdo quién me propuso como maestro de la medicina, yo tengo 3 especialidades. Entonces, yo le pedí a las 3 directivas de las 3 especialidades que me respaldaran, aunque eso no era necesario. Yo tenía un poco de miedo con intensivo, porque mi experiencia como docente de intensivo se había limitado a Vilma, Angelita y aquel conato, que fue el primero, de residencia de cuidados intensivos en el Mora en el año 90, 89, 90. Y neumología no había problema. Yo dije, bueno, no debe haber problema de medicina interna, porque yo por 10 años he sido jefe de director del programa en el Gautier. Y luego de retirarme de medicina privada, decidí volver a la docencia para abrir primero medicina interna en Sedimat. Existían dos viejas, cuidado intensivo e imágenes, y luego de medicina interna en el 2014 hemos abierto 16 programas de posgrado. Pero para mi sorpresa, yo recibí una respuesta negativa de la directiva de entonces de la Sociedad de Medicina Interna, donde me decían que francamente no me consideraban adecuado para ser maestro de la medicina, que ellos tenían un candidato que era una mejor propuesta que yo, y hasta ahí es subjetivo, pero coronaban diciendo que además a la sociedad no le constaba de que yo fuera internista. Entonces yo le pedí que me sometieran a la justicia por falsificación, porque yo tenía un diploma. Yo había concursado con el diploma de membresía de la sociedad. Hoy en día, yo a Chepa estoy aquí y no estoy preso. Yo debería estar preso por la carta que le tengo que firmar cada 6 meses, una carta mentirosa al entonces presidente de la sociedad para que su hija pueda permanecer en Francia. Una carta donde dice que no me la toque, que me la den ahí, que yo la estoy esperando porque la necesito para algo, cuando ella hace años que se casó con un francés y no piensa volver para acá. Entonces, la moraleja es que no hay que comportarse con nosotros como los otros se comportan con uno, siempre hay que tratar de pasar por alto. Miren, cuando Jorge me dijo el tema, yo quedé fascinado, porque todo el mundo habla de POC, todo el mundo habla de gol, pero si se fijan, ese todo el mundo es el manejo crónico o el manejo de la emergencia. Me dice Jorge, yo necesito que tú me hables del manejo del EPOC hospitalizado por el internista hospitalista. Me consta que muchos de ustedes, y otros que no están aquí, están trabajando como hospitalistas, especialidad que en los Estados Unidos ya existe oficialmente, incluso con su propio board, ¿no? Y que la mayoría fueron previamente internistas, y que son los que se encargan de los pacientes que están ingresados. A veces hay médicos que solo ven pacientes en la consulta y si hay que ingresarlo, vete para el hospital, llama a fulano, mira, ahí te mando un paciente, tú lo manejas, tú me lo devuelves cuando esté de alta. Entonces, lo vamos a hacer de la forma más light posible, aunque a veces es factible que tengamos que detenernos un poquito. Y por favor, me interrumpen en cualquier momento. Uepa.
tienen que ayudarme. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa más frecuente por la que se interna un paciente con EPOC? Infecciones, algo. Realmente lo que oí por aquí es lo clásico, exacerbación. Acuérdense que hay enfermedades crónicas, varias respiratorias, que se caracterizan porque hacen exacerbaciones, y si el paciente no se muere en la exacerbación, pues se mejora, a veces vuelve a su línea de base o un chin menos de lo que era antes. ¿Y qué es una exacerbación de EPOC? Esa es la definición más fácil, porque son los mismos síntomas que él siempre ha tenido, pero más fuertes. Y fiebre, él siempre no anda con fiebre. Todos los EPOC tosen, todos los EPOC tienen disnea de esfuerzo, todos producen esputo, y en una exacerbación eso aumenta. Y el paciente no tiene ninguna duda. Y además, frecuentemente tienen fiebre. Porque la causa más frecuente de una exacerbación es una infección, bacteriana o viral. Pero, si yo preguntara ahora, ¿y hay otros diagnósticos frecuentes por los cuales se interna un EPOC? ¿Qué me dicen? Por un problema cardíaco. Falla derecha, dijiste. Interesante. No escuché. Pues es duro. Bueno, miren qué interesante. ¿Ustedes creen que la neumonía, la insuficiencia cardíaca, el tromboembolismo pulmonar y el síndrome coronario agudo son frecuentes en EPOC? O para ponerlo de otra manera, son más frecuentes en pacientes con EPOC que en pacientes sin EPOC. Absolutamente. Es bueno que me crean, porque la siguiente hay que pensarla un poquito más para creerme. Y si yo les dijera, esas 4 son causas más frecuentes de ingreso de un EPOC que una exacerbación, ¿me creerían? Y vamos a ver eso. En ocasiones uno quiere un estudio que sea lo mejor hecho metodológicamente posible. Mientras más paciente mejor, randomizado, doble ciego. Pero sin embargo, la evidencia es variable. Y fíjense en esto. En el 2009 se publicó en Chest un estudio muy pequeño, 43 pacientes solamente. Se publicó en uno de los países de Europa del Este. 43 pacientes que fueron ingresados al hospital con diagnóstico de exacerbación de EPOC. Y murieron en las primeras 24 horas de su admisión. Y ahí viene la importancia de un estudio pequeño. A todos se le hizo autopsia. Todos esos estudios que nos hablaban de la frecuencia de tal o cual cosa en EPOC, como en casi todo, se basan en diagnósticos clínicos y certificados de defunción. Es raro estudios basados en autopsia. Y ustedes saben que ellos encontraron que la causa más frecuente de muerte fue insuficiencia cardíaca, que creo que es 37%, que es el diagnóstico más frecuente. Tromboembolismo pulmonar en el 20.9% y neumonía en el 27.9%. No eran una exacerbación. Exacerbación, lo que ellos llaman fallo respiratorio, aceptemos que eso era una exacerbación, fueron apenas del, creo que 14%.
Bueno, ¿y qué importa? Bueno, importa en que insuficiencia cardíaca, la causa principal de muerte, no había un solo paciente en beta bloqueadores. Y tenían insuficiencia cardíaca severa y tenían indicaciones de beta bloqueadores. Había muy pocos pacientes en diuréticos. Y así cualquier otra droga de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el porcentaje de tromboembolismo pulmonar? TP. Ustedes saben cuántos pacientes había en anticoagulación terapéutica, no profilaxis. 0%. 0%. Ninguno ni se anticoaguló terapéuticamente ni se investigó un tromboembolismo pulmonar. Entonces, con esto, yo quiero decirles que el EPOC, quizá deberíamos cambiarle el nombre. Y en vez de ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, deberíamos llamarla enfermedad sistémica obstructiva crónica o como le den la gana. Pero lo cierto es que ese concepto no podemos olvidarlo. Y por eso siempre he dicho, lo que me ha traído muchos problemas con mis compañeros neumólogos, especialmente con el doctor Estefan, que el EPOC es una enfermedad para ser manejada fundamentalmente por el internista, aunque no sea neumólogo. Hay excepciones, ¿no? Pero son eso, excepciones. Hay dos teorías fundamentales por las cuales el EPOC no es una enfermedad de los pulmones solamente. La más vieja es el spillover, que la reacción inflamatoria que está ocurriendo en los pulmones gotea y le cae al corazón porque están cerquita, están pegados. Y ahí se produce la inflamación también. Y a veces, si gotea un chin más, le cae a otros órganos que están un chin más lejos que el corazón. Pero hay otra que parece más atractiva, que es la de inflamación sistémica, estrés oxidativo. Y no es cierto que el EPOC y, digamos, el paciente cardíaco, por ejemplo, el coronario, están expuestos a los mismos riesgos. No es el cigarrillo y otro tipo de posiciones la principal causa de EPOC y una de las principales, si no la principal, de enfermedad coronaria y de muchas otras enfermedades cardíacas. Entonces, parece que este tiene más lógica que este, aunque aparentemente ocurren ambas cosas. Eso nos obliga a preguntarnos, ¿es el EPOC una enfermedad pulmonar con frecuente involucramiento de otros órganos? Pongo entre paréntesis comorbilidades porque una de las autoridades más grandes de EPOC, el doctor Leonardo Fabri, de Módena, Italia, dice que no permite que sus fellows mencionen la palabra comorbilidades cuando hablan de EPOC, porque si un paciente con insuficiencia cardíaca tiene artritis, no hay duda de que es una comorbilidad, pero lo más probable es que una cosa no está relacionada con la otra. A menos que tenga hemocromatosis o algo así, por el tiro que produzca ambas. Entonces, ¿por qué hay que ser diferente si estamos aceptando el concepto y mejor la llamamos una enfermedad sistémica en la cual, por las razones que sea, susceptibilidad genética o la que fuese, el principal target, pero ciertamente no el único, son los pulmones? Pero siempre hemos insistido en que, y se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque es obstructiva, y de eso no hay ninguna duda. Y aunque ahora mismo hay mucha controversia sobre qué debe definir, si el radio del primer segundo partido capacidad vital debe ser 0.7 versus si debe ser el límite menor de lo normal,
lo cierto es que la relación disminuida de FEV1 sobre FVC es lo que dice que usted tiene obstrucción en una espirometría, fundamentalmente. Y ese aumento de la resistencia de la vía aérea se debe principalmente a esas tres cosas que pasan. Mucha inflamación, mucho edema, broncoconstricción y aumento de producción de mucus. Pero pasan más cosas. Aumenta el trabajo respiratorio. Y usted dirá, claro, si está obstruido, tiene que aumentar el trabajo respiratorio. Y sí, en parte aumenta por la obstrucción, pero hay otras cosas, quizás tan, si no más importantes que la obstrucción. Frecuentemente el paciente tiene fiebre. Acuérdense que es raro que un paciente tenga hipercapnia por exceso de producción de CO2. Sepsis y fiebre, tormenta tiroidea, son algunas excepciones, donde la hipercapnia puede ser por hipermetabolismo, llamemos. ¿Y cuáles serían entonces las principales consecuencias fisiopatológicas de estas anomalías? Bueno, ahí las tenemos: broncoconstricción, imbalance ventilación-perfusión, que es, aunque no es el mecanismo más frecuente de hipoventilación y por lo tanto de hipercapnia, en los EPOCs es el mecanismo más frecuente. También se añade hipoventilación porque hay debilidad muscular como parte de la enfermedad sistémica. Y al tener debilidad muscular, pues los volúmenes inspiratorios son menores. Y bueno, ustedes saben que tienen hipoxemia, hipercapnia, y destaco hiperinflación, en la que me voy a detener un poquito más porque creo que es tal vez lo más importante y donde debemos enfocarnos principalmente terapéuticamente hablando. Miren, no se asusten por ese TIN, umbral de carga inspiratoria. Estamos respirando, todos aquí. No nos damos cuenta, pero cada vez que vamos a inspirar, ¿qué tiene que pasarle a la presión intratorácica? Que tiene que disminuir, hacerse negativa. Si no, no podemos inspirar o no podemos inspirar bien. Entonces, esa es la presión que se requiere para iniciar un flujo inspiratorio. Nosotros no queremos que haya una presión muy elevada porque entonces nos va a dificultar iniciar esa inspiración. Y temprano menciono el concepto de auto-PIP. Ustedes saben que PIP es presión positiva al final de la expiración. Pero eso no es una cosa de ventilación mecánica. Sí y no también. Un EPOC puede andar por ahí caminando y tener auto-PIP. Perdón. Que es cuando sencillamente la presión al final de la expiración no llega a cero. Y si no llega a cero tenemos problemas, porque para que la inspiración sea de calidad debe bajar de cero, debe ser negativa. Y aquí no llega ni a cero. Entonces, miren cómo se ilustran esos problemas. Esta es normal, estas dos primeras. Y vamos asumiendo un modelo en el que se va aumentando, y fíjense entonces cómo la expiración, esta partió de cero, esta raya es cero, esta partió muy por encima de cero y esta todavía más por encima. ¿Por qué? Porque tienen el pecho lleno de gas. Entonces se les dificulta la inspiración y se les dificulta la expiración. Por eso, sin darse cuenta, son unos genios y usan el truquito, sin que nadie se lo haya enseñado, de hacer una expiración larga, lenta, poniendo los labios
así como juntos, y si ustedes hacen una espirometría en un COPD severo, verán que fácilmente una capacidad vital dura 15 segundos, porque la expiración es muy prolongada, pero en volumen no es tan buena, aunque dure mucho. Miren este otro ejemplo. Pusieron un ejemplo de asma, pero podemos hacer lo mismo. Es normal. Aquí esta es la normal. Y esta es asma, obstrucción. Pasa exactamente lo mismo que vimos en la anterior. Miren, las expiraciones se hacen cada vez más cortas y las inspiraciones también. Bueno, el que no puede inspirar bien ni tampoco puede expirar bien, probablemente no está respirando muy bien, ciertamente, eso es fácil. Pero todo se queda ahí, en la vía aérea o en los pulmones. El volumen torácico está aumentado y eso aumenta la presión torácica. Y dentro del tórax nada más están los pulmones. Del corazón, está la aorta, está parte de la vena cava. Entonces, fíjense, esto es un ejemplo normal donde la sangre no oxigenada pasa por una unidad alveolar cuya presión al final de la expiración es 0 y se oxigena roja sin problemas. Mientras que en esta unidad alveolar, que está bombada por la cantidad excesiva de gas y que tiene una presión de 10 milímetros de mercurio, no hay sangre oxigenada. Este alveolo, que aquí está, es el mismo, que aquí estaba muy bien, aquí se ha convertido en espacio muerto. No sirve para nada. No hay intercambio gaseoso. Y bueno, eso ya lo habíamos dicho, que aumentan los esfuerzos tanto inspiratorios como expiratorios. Eso no quiere decir que nos olvidemos, y algunos lo mencionaron ahorita, de las teorías fisiopatológicas clásicas de qué es lo principal que pasa de interacción entre pulmón y corazón en el EPOC. Y bueno, el EPOC destruye parénquima pulmonar y con parénquima vasos y por lo tanto hay problemas de oxigenación y por eso los EPOC tienen hipoxemia crónica. Pero al aumentar, al haber menos lecho capilar y haber el mismo volumen de sangre, hay hipertensión pulmonar. Y ahí es, como dijo alguien, que hay claudicación del corazón derecho, porque ahora el corazón derecho tiene que eyectarse el ventrículo derecho contra una presión mucho más alta de la que él puede. Los primeros trasplantes cardíacos fracasaban porque ponían un corazón de un jovencito en perfecto estado de salud, con muerte cerebral, en un individuo con COPD o con hipertensión pulmonar y se morían de fallo derecho. Porque por más bueno que estaba y por más joven que estaba ese corazón, no podía con esa presión, que todavía sí podía de alguna manera el ventrículo derecho viejo del paciente, porque ya estaba acostumbrado, hasta que se murió finalmente, ¿verdad? Pero la realidad, eso es verdad, y sigue siendo verdad, y siempre lo seguirá siendo, pero la realidad va más lejos de ahí. Y nos preguntaríamos, aparte de la hipertensión pulmonar y la disfunción del ventrículo derecho, ¿hay otra forma en que el EPOC puede afectar la función cardíaca? Podría ocurrir, pero no es muy frecuente. Sin embargo, es interesante, porque el edema agudo del pulmón usualmente se ve en enfermedad del ventrículo izquierdo, mucho más frecuente, pero digo que es interesante porque una de las cosas que quiero insistirles es que el EPOC no es una enfermedad del ventrículo derecho solamente a nivel cardíaco, sino también lo es del ventrículo izquierdo. Aprovechando que tú dices eso, imagínate que hay una presión pulmonar muy alta. ¿Qué pasa con lo que está detrás de la arteria pulmonar?
el ventrículo derecho, aumentará la presión. ¿Y qué pasa con el septum interventricular? Que ahora hace un movimiento paradójico y se arquea hacia el ventrículo izquierdo, disminuyendo. Miren, a veces hemos visto ecos donde el septum se pega a la pared lateral del ventrículo izquierdo en pacientes con hipertensión pulmonar. O sea que en un caso sí puede haber un edema de pulmón, aunque no es lo más típico. Bueno, tenemos todo eso, que ya lo hemos mencionado de alguna forma, y queremos seguir insistiendo un poquito en la hiperinflación. Hay muchos jóvenes aquí, y quizás a ellos no, pero estoy seguro que a Luis le dijeron que en el EPOC el corazón se veía chiquito en la placa. Chiquito y delgado. Y ya no quiere decir por qué. En Montes, porque tiene gas que comprime todo lo que hay, y dentro de todo lo que hay se incluye el corazón. Miren, en 1927, en el primer libro de neumología o de medicina torácica que se escribió en Estados Unidos, se dijo, y lo cito textualmente, en enfisema el APE cardíaco no es visible en parte porque el corazón está cubierto por el pulmón distendido. No hay que ser científico de la NASA para entender eso. Pero, ¿qué pasa con la sangre que tiene que volver al corazón y el corazón está en el pecho? ¿Qué pasa con el gradiente ahora que tiene que vencer la sangre que viene retornando por la vena cava inferior, por ejemplo, y va a entrar al pecho? Mayor resistencia. Entonces va a llegar menos sangre. Hay disminución del retorno venoso. Y miren, reducción del volumen final diastólico de ambos ventrículos, porque está llegando menos sangre, y para la sangre llegar al ventrículo izquierdo tiene que haber llegado al derecho primero, ¿verdad? ¿Y dónde está la aorta? La aorta proximal sale del corazón, también está en el pecho, que está lleno de gas. Entonces, ahora es al revés, ahora hay una resistencia. La presión de la aorta está haciendo más difícil el stroke volume del ventrículo izquierdo, el volumen latido. ¿Y cuál es el resultado final de todo eso? Sencillamente, disminución del gasto cardíaco. Está llegando menos sangre y a la menos que está llegando le está dando dificultad para salir. Y se necesita el gasto para mantener la perfusión tisular. Y seguimos con la hiperinflación. Miren, en un número de Chest del 2010 salió una expresión muy interesante. La hiperinflación del EPOC puede disminuir el tamaño y la función de las cámaras cardíacas. Pero más interesante es esto, que se los explico enseguida. Esto es capacidad inspiratoria y esto es capacidad pulmonar total. Perdón. ¿Dónde es la cosa? Normalmente, lo que usted inspira debe ser más de la cuarta parte de todo el gas que puede contener sus pulmones. Normalmente. Pero si tú lo tienes lleno ya, no te va a ser fácil inspirar esa cuarta parte. Entonces, ese radio, esa relación de donde la capacidad inspiratoria viene siendo menor de la cuarta parte de la capacidad pulmonar total, menor del 25%, se relaciona con disfunción diastólica. Pero quizá más asombroso aún. Bueno, Gerald Kreiner fue uno de mis profesores en Filadelfia y él escribió el editorial que acompañó al artículo y dijo,
hiperinflación pulmonar es el factor más importante que contribuye a la disnea y limitación física en los pacientes con EPOC. Algunos de ustedes, si han ido a alguno de los conciertos, a alguno de los congresos de neumología, han visto al doctor Bartolomé Shelley, que ha venido 5 o 6 veces al país, que es un venezolano que nos enorgullece a los latinos, profesor de Harvard. En ese entonces estaba en Boston, pero estaba en Tufts University. Hemos hablado de síntomas, pero ¿y la mortalidad? Pues miren aquí. Dios mío, eso es bruto. Esta línea azul, esto es meses, y esta es la sobrevida. Es donde se mueren, cómo se mueren los que tienen ese radio mayor del 25%. Y aquí está lo que lo tienen menor. Una diferencia estadística de 0.001. De tal manera que no es solamente que tú no puedes respirar bien y que tú no puedes hacer muchas cosas, sino que te mueres por la hiperinflación también. Y esto es quizá lo más asombroso de todo. Miren, en un estudio se le hizo a pacientes a riesgo, sospechosos porque eran fumadores, etcétera, de EPOC, se le hizo tomografía. Y se midió muy precisamente, y por cada 10% de área pulmonar que se considerara enfisematosa, se relacionaba inversamente con el volumen latido y con el gasto cardíaco. Tú tenías, mientras más enfisema tú tenías radiológicamente en la tomografía, tu gasto cardíaco se comprometía más. Y el hallazgo más asombroso de ese estudio fue que se hizo MRI cardíaco en pacientes con hallazgos incipientes de enfisema, asintomáticos. Se hace una resonancia cardíaca y se notó disfunción diastólica en pacientes que habían tenido pruebas de función pulmonar completa normales. O sea que ahora nos estamos yendo un paso más allá. No solamente estamos diciendo que la EPOC es una enfermedad sistémica, principalmente cardiopulmonar, sino que muy frecuentemente los problemas cardíacos comienzan a manifestarse incluso, al menos fisiológicamente, medidos antes que los pulmonares. Entonces, todo esto no parece difícil de entender. ¿Qué hacemos? Ahora, si nos estamos buscando porque estamos amaneciendo en hospitales, somos hospitalistas. El decálogo de lo que yo creo que hay que hacer. Esto es un invento personal, pero paso rápido y después voy a ir sobre cada uno. Lo que usted tiene que hacer con cualquier paciente que esté descompensado, asegúrese de la estabilidad respiratoria y dinámica y hemodinámica, cómo están los signos vitales y actuar en consecuencia. Trate de identificar lo que realmente está ocurriendo, porque ya vimos que puede ser que Jorge Soto lo internó, como pasa frecuentemente con el diagnóstico de exacerbación, y tú te das cuenta, no es exacerbación, es un tromboembolismo. Y tienes que darte cuenta en ese momento, ¿no? Decidir el mejor lugar para el manejo óptimo. Y de eso vamos a hablar de nuevo. De hecho, ese es el primero que nos vamos a entender un poco más. Gases arteriales, las veces que fuese necesario. Si no tenemos gases, usamos el osímetro, pero acuérdense que el EPOC es un paciente con el que tenemos que tener mucho cuidado con el osímetro, porque es
imperativo conocer la PCO2 y el pH. Y ustedes saben por qué, pero ahorita lo vamos a dialogar más. Necesita broncodilatadores y esos broncodilatadores deben ser SABAs o SABAs, es decir, o beta-agonistas o antimuscarínicos de acción corta. Y fíjense que hago la pregunta, y si el paciente estaba usando ya un LABA o un LAMA, es decir, uno de acción larga, Gold dice que debe dejársele. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo, como nosotros hacemos con el diabético que toma hipoglicemiantes orales y que está hiperglicémico ahora, tú te volverás a tomar tu pastilla cuando tú te mejores, cuando tú te vayas. Pero por ahora nos vamos con insulina. Yo no veo un rol en el paciente descompensado con EPOC intrahospitalario para LABAs o LAMAs. Vamos a hablar un poco más sobre todos estos. Eso es ventilación no invasiva y, por supuesto, donde uno nunca quiere llegar. Vamos sobre unos, vamos a ir. Gases arteriales, bueno, no queremos mucho. Nosotros, a que todos han visto en sus emergencias llegar un EPOC que no sabe dónde está y que tiene un glago de que sé yo qué, cuánto, y le pregunta al de la ambulancia, ¿con cuántos hijos tú traes? Y dije, no, yo se lo abría todo. Porque tenía la saturación muy bajita. Y antes se decía que el paciente, normalmente, el principal estímulo respiratorio que uno tiene es la PCO2, pero cuando tú eres hipercárnico crónico, como que llega un momento que el sistema nervioso central de la médula dicen, ya yo me harté del PCO2 alto, yo no le voy a hacer más caso. Pero le voy a seguir haciendo caso al PO2 bajito. Entonces, cuando te aumentan el oxígeno, no te estoy haciendo caso a nada, porque era el PO2 bajito por el que yo te estaba haciendo caso y por el que te tenía respirando. Entonces, nos llegan esos pacientes con pH de 7.1 y PCO2 de 120. Y PO2 125. Esa es la meta. 88, 92 o una de saturación, un PO2 60, 70, estamos contentos. Ya le discutimos o con la PCO2 y el pH, porque como creo que digo más adelante, no se fije más de la cuenta en la PCO2 si el pH está decente. Ahora que es un pH decente, ahí podrán encontrar diferentes versiones. Si el paciente tiene 7.25 hacia arriba, a mí no me importa que esté en 1000 la PCO2. Y eso es válido para pacientes respirando espontáneamente, como para pacientes en ventilador. ¿Cuál es el modo óptimo? Dependerá si con 2 litros y a veces medio litro hace una diferencia, y lo meten en hipercapnia, un medio litro más. Si con 2 litros tú tienes 90 de saturación y la PCO2 está decente, ya tú no quieres más de ahí. 88, 89. Es bueno. Esto vale para toda enfermedad. Como estamos hablando de POC, esté claro hasta dónde el paciente quiere llegar. Y la familia, pero la familia que legalmente esté autorizada, que es la pareja, si está legalmente casada, o los hijos, o que haya una unanimidad de la familia. Evalúe para posible ventilación no invasiva. En EPOC y en edema pulmonar es probablemente las dos situaciones donde la ventilación no invasiva es más útil y nos salva muchos pacientes de intubación. Entonces, el paciente tiene hipoxemia y o hipercapnia que no ha podido resolverse con la canulita inicial o con la mascarilla que usted le dio, o a lo mejor desde que llegó estaba tan malo que usted decide ir directamente a ventilación no invasiva.
tiene contraindicaciones que no deben olvidarse. El paciente no puede tener trastorno de la conciencia importante, tiene que tener la habilidad de aclarar las secreciones y proteger la vía aérea y no puede estar vomitando. Si está pasando cualquier cosa de esa, la ventilación no invasiva no es una opción. Y la ventilación no invasiva tiene varias formas, pero fundamentalmente CPAP, donde es presión positiva continua. Eso quiere decir una máquina que usted setea la presión y todo el tiempo un flujo de aire le va dando esa presión, todo el tiempo. Puede ser BiPAP, donde usted selecciona dos presiones independientes, una de inspiración y una de expiración. Y nosotros, por supuesto, hacemos la de inspiración más alta, nosotros queremos que el paciente expire mejor. Y con la presión de inspiración más alta es un booster, un refuerzo que le estamos dando a su inspiración, y con la de expiración más baja le facilitamos la expiración. Ahora, eso no es resuelto. O desde que el paciente no ha entrado por la puerta y usted de lejos dice, a ese hay que intubarlo. O unos gases malditos. Recalcar de nuevo, que no haya problema. Acuérdense que en nuestro país, legalmente, nosotros no podemos intubar a un paciente después que lo intubamos. No existe legislación sobre eso, ni sacarlo del ventilador. Podría ser desde el primer momento o después que ha fracasado todo lo que usted ha hecho y no le queda de otro. Yo sé que algunos de ustedes trabajan también en intensivo. Lo que hemos estado hablando hasta ahora puede estar ocurriendo en la emergencia o en una habitación donde el paciente se puso malo a medianoche. En realidad los pacientes con EPOC, copiando de distrés respiratorio, pero realmente de todo, excepto a veces con COVID, que teníamos que comportarnos un poquito diferente, ustedes durante décadas lo estábamos manejando muy agresivamente, el ventilador. Le estábamos dando demasiado volumen minuto y o demasiada presión. Y eso producía injuria pulmonar, producía un barotrauma importante. Entonces, recomendamos, recuerden que nuestras metas de PO2 y PCO2 son menos exigentes con estos pacientes. Igualito como decíamos ahorita con el no intubado. O sea, probablemente le ha pasado que llegan a una unidad y ese paciente que está en ese ventilador tiene POC. Yo le voy a subir el FiO2 porque está saturando 93 nada más. Muchacho, él nunca en su vida, él no recuerda la última vez en su vida que llegó a 93. 88 o 90 es ok. Y con eso usted tenga seguro que va a injuriar menos los pulmones. La PCO2, ya lo dijimos, no nos interesa que sea normal porque probablemente nunca ha sido normal. Entonces no tenemos que buscar algo que incluso lo que nos va a dar, si no nos causa barotrauma, lo que nos va a hacer es dar más problemas para detectarlo y sacarlo del ventilador. Y además es más fácil. Neumotórax, que siempre es un problema con presiones altas, en EPOC es más un problema. Y aquí volvemos a nuestra vieja conocida, hiperinflación, dentro de las cositas. Recuerden, ya hablábamos de la larga expiración de los EPOC. Por algo así, y duren 17 minutos, frecuentemente se les queda gas excesivo en el pecho. Y ese volumen produce una presión. Y ya vimos, acuérdense de las unidades alveolares, qué pasa cuando esa presión no llega a cero. Que el paciente no puede inspirar bien. Eso ya lo hemos visto. Y aquí aparece la autopía. Ahora en el paciente en ventilador. Donde
que está pasando, aunque el ventilador tenga 0 de PIB, algunos ventiladores modernos te puede buscar directamente el autopip, pero si no lo hace, ocurriendo al final de la inspiración y calcula cuánto el paciente tiene, que queda, se terminó la expiración y como quiera hay presión, lo ven en el monitor del ventilador. En cualquier caso, sea respirando espontáneo o sea ventilador, es deleterio. Y ya hemos visto sus consecuencias. ¿Y qué pasa si nosotros decimos, bueno, porque, hombre, lo que está haciendo es autopip en el ventilador? No sé por qué me salieron desordenadas. Bueno, imaginemos que nosotros tenemos una jeringa llena de aire y que queremos pasar ese aire a un recipiente. ¿De qué dependerá la presión en las paredes de ese recipiente? ¿De qué dependerá que sea más alta? Bueno, yo digo la primera. Si pasa más aire, más volumen, más presión. Si lo pasa más rápido, aunque sea el mismo volumen, o por condiciones intrínsecas a pulmones rígidos, destruidos, o condiciones fisiológicas como el autopip. Esas son las cosas que determinan. Recordemos que los pulmones ya están hiperinflados. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es asegurarnos de la causa, porque, por ejemplo, un neumotórax puede ser la causa de autopip, o un empeoramiento de la broncoconstricción, por ejemplo. Entonces, tenemos que ver, para algunos, la solución automática del autopip es paralizar al paciente, pero no, esa debe ser el último recurso. Velocidad de flujo inspiratorio. Bueno, como acabamos de decir, que mientras más rápido vaya ese aire, mayor será la presión, pues parecería lógico que lo pongamos más lento, para que sea menor la presión, ¿verdad? No, ahí es al revés. Porque en respiración, todo lo que no es inspiración es expiración. Entonces, ¿qué hacemos si nosotros le estamos dando la inspiración en menos tiempo? Que la expiración va a ser más larga, que va a tener más tiempo para deshacerse del exceso de gas que tiene dentro del tórax. ¿Qué tan efectivo puede ser? Dependerá de la gravedad individual en cada paciente. Ahí está. Disminuir el volumen tidal. Si le damos menos volumen, la presión será menor. Y disminuir la frecuencia del paciente en el ventilador. Acuérdense que el producto de volumen tidal por frecuencia es el volumen minuto. Y al fin y al cabo, el volumen minuto excesivo es el que causa principalmente el problema del barotrauma. Si eso no nos resuelve y no pensamos que la causa sea obstrucción, entonces hacemos otra cosa paradójica. De la misma manera que era paradójico que aumentáramos la velocidad del flujo inspiratorio, parecería paradójico que nosotros le demos PIP al paciente que tiene autopip. Siempre y cuando esa PIP que nosotros pongamos en el ventilador sea de alrededor del 50% del autopip que ya nosotros hemos medido, 50 hasta 80%. Esa PIP que va a dar el ventilador, en pocas palabras, va a ser más fisiológica
que el autopip del paciente. Y aunque parezca paradójico, va a mejorar los efectos del autopip, que no son solamente respiratorios, son hemodinámicos también. La PIP hipotensa. Pues eso siempre que tenga un problema de índole obstructivo. En algunos casos es necesaria una imagen. Y bueno, a veces no nos queda de otra porque no encontramos otra razón que paralizar al paciente y nunca se nos olvide que esté bien sedado. Para concluir, resumimos que EPOC es una enfermedad frecuente. De hecho, aunque no está claro que sea EPOC, pero la enfermedad respiratoria crónica en los países desarrollados es desde el 2010 la tercera causa más frecuente de muerte en el mundo. Y de esas, la más frecuente es EPOC. Sufren exacerbaciones, pero muy frecuentemente, a veces más frecuente que las exacerbaciones, otros problemas graves. Hay que ser agresivo en la emergencia porque menos frecuentemente que el asmático, pero de alguna forma análoga, a lo mejor tenemos tanta suerte y nos va tan bien que el destino final de ese paciente que pudo haber llegado muy mal a la emergencia es su casa, esa misma noche, si nos va bien. Pero también tenemos que decidir, si nos están llamando de una habitación, si lo movemos a intensivo o por lo menos una unidad de cuidado intermedio donde haya monitoreo y atención más cercana. Si usted decide que va a mover al paciente, pregúnteselo 2 o 3 veces. Estoy seguro, antes de comunicárselo al personal hacia donde usted lo piense mover. Pero asegúrese de que no se le ha pasado algo a quienes lo están atendiendo. De que quizás, como el paciente del doctor Soto ahorita, es un tromboembolismo y el doctor Soto no lo anticoaguló, es una insuficiencia cardíaca y lo que está recibiendo solamente broncodilatadores, etcétera, etcétera. Siempre utilizaremos, no importa, a menos que haya alguna contraindicación, no importa en ese momento una dosis extra de broncodilatadores o de esteroides, no se va a morir por eso. Es frecuente que el paciente no tenga tromboprofilaxis, con cualquier paciente, pero estamos hablando de poco. Asegúrese que no hay una comorbilidad que haya pasado desapercibida. Tiene POC, pero él es diabético, pero nadie se fijó en eso porque el hombre lo que estaba era ahogando. ¿Quién se iba a fijar en que la glicemia estaba en 875, por ejemplo? O no nos fijamos en el electro, o no le hicimos un electro. Y sucede que tiene un ST aquí arriba. No pasemos por eso. Arritmia, insuficiencia cardíaca, etc. Asegúrese de que está recibiendo oxígeno y que lo está recibiendo a niveles adecuados. Que no está recibiendo ni en defecto ni en exceso. Y finalmente, si decide, mira, aquí no hay de otra, tenemos que mover al paciente, no lo abandone. Lo ideal es que usted acompañe al paciente. Se comunique primero de la forma que sea su hospital, telefónicamente, como sea, con la persona, o le pide que baje a reconocerlo y que lo estén esperando, que reciba luz verde, de que ya puede subirlo o bajarlo, dependiendo de donde estén, y que esté todo listo. Y dependiendo de quién sea, serán más o menos sutiles en sugerencias, en hacerle sugerencias y pensar alguna cosita que quizás mejore al paciente. Creo que ahí terminamos. Ah, no. Yo le iba a poner un subtítulo a este, que era todo lo que un internista general debe saber sobre el manejo de un EPOC hospitalizado, porque tenía miedo a preguntar. Pero se lo quité porque no tengo razón.
Si acaso era así, ya no más. Un saludo. El doctor Jorge Marte fue un alumno privilegiado del profesor Juan Bosch y realmente aprendió bastante de él, porque usted es un maestro de la enseñanza. Yo me recuerdo del profesor Juan Bosch, la didáctica, la manera que tenía de enseñar tan simple, que todos aquí quedamos fascinados y entendimos. Vamos a la sesión de preguntas, bueno, señor. No un punto. Yo me acuerdo que yo era un niño que oía que Juan Bosch decía, porque usted agarra un lápiz y un lápiz es algo que tiene la punta de carbón y atrás usualmente tiene una borra por si usted se equivocó o quiere cambiar algo. Sí, muy descriptivo y muy didáctico. Y usted fue alumno de él. Preguntas, nadie tiene una pregunta. Si nadie tiene una pregunta, yo voy a hacer la primera. Yo quiero que usted nos hable de los aerosoles en el manejo del EPOC y las combinaciones que se pueden hacer en ese escenario. Estamos hablando del paciente agudo, ¿verdad? Exacto, del paciente inestable. Exacto. Mira, y cuando estamos hablando de aerosoles, asumo que se refiere principalmente a broncodilatadores. O si tú quieres, metemos también esteroide inhalado en la cola. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No está claramente demostrado que la combinación de ipratropium añadido a salbutamol sea netamente superior al salbutamol solo. El ipratropium solo es inferior al salbutamol. Hay solamente una excepción que es, no es EPOC, es ocupamos inducido por beta-bloqueadores, que es raro, especialmente si son cardioselectivos. Y tampoco están contraindicados si tú quieres darle los 3 golpes, incluir un esteroide como fluticasona o budesonida. O sea que yo generalmente prefiero utilizar dosis reiteradas. Existe la dosis continua, que se usa, sobre todo, se puede utilizar tanto en ventilador como fuera del ventilador, que no parece tener ventaja sobre dosis frecuente. Tú estás arriba del paciente. Yo uso la combinación, lo que más me gusta es la combinación de tiotrópico con salbutamol. Y puedo utilizar, en algunos casos, esteroides. No recuerdo la última vez que utilicé aminofilina o teofilina, aunque existe y está en la farmacopea todavía. No inhalada, por supuesto, eso ya sería endovenosa u oral. Preguntas. Acuérdense que hay una forma isomérica del salbutamol, el levalbuterol, porque el albuterol y el salbutamol es lo mismo. En Estados Unidos es que le dicen albuterol, en el resto del mundo es salbutamol. Entonces el levalbuterol, ojo, porque uno pone leva y dice L y como en inglés LF, pero es la forma isomérica derecha, como al revés, del salbutamol que supuestamente tiene que menos efectos secundarios, pero realmente no ha demostrado netamente ser superior. ¿Y cuándo preferimos esteroides endovenosos versus esteroides inhalados en el paciente con EPOC? O yo hago la pregunta más compleja, versus esteroides orales también, que algunos los recomiendan dependiendo de si el paciente pueda tragar bien y que no esté tan mal. Yo creo que en una exacerbación, en el 90% de los casos, las primeras dosis van a ser nuevas de mis pacientes. Dependiendo de la evolución, por eso yo no escribo muchas órdenes cada tantas horas, a menos que yo sepa que voy a estar ahí. Yo muy frecuentemente escribo una orden de ahora. Y la próxima, si yo voy a estar ahí, o va a estar alguien de mi confianza, yo voy a estar
directa o indirectamente monitoreando al paciente, la decidiremos en su momento. Pero yo favores cuando venosa, hay muchos pacientes que realmente, esos que se van a la casa, esos que pueden ingresar al piso, podrían utilizarse oral. Pero no está de más, en lo venosa actúa más rápido. En asma se han hecho millones de estudios y siempre salen empate, el oral y la endovenosa. Y sin embargo, a uno le gusta la endovenosa, uno tiene un amántico ahogándose ahí en la emergencia. ¿Usted pregunta? Sí, yo quería preguntar. Algo extrapolado de la práctica que vemos todos los días en Sedima, tengo la oportunidad de trabajar con usted y que yo te me he enseñado. ¿Usted escatimaría esfuerzo al uso de un SABA si el paciente se presenta con una taquicardia de cualquier tipo, de cualquier razón? Absolutamente no. Podría considerar, especialmente si el paciente tiene historia de taquiarritmia peligrosa, pero asumiendo que ese no es el caso del paciente que tú estás, el que está hemodinámicamente estable, pudiera ser ese un caso en el que yo de inicio preferiría tiotropia. A ver qué pasa. Pero si no mejora, se va el salbutamol. Yo la taquicardia se la puedo resolver en un instante. Y usualmente secundaria a la exacerbación, muchas veces por la misma exacerbación la taquicardia. La propia exacerbación, pueden estar sépticos, tienen fiebre. En cuanto a las modalidades ventilatorias no invasivas que usted planteó, CIPAP, ¿hay alguna ventaja entre alto flujo? O sea, aquí hay médicos que hicieron gran experiencia, internistas que están ahí, que hicieron gran experiencia manejando COVID. O sea, y en COVID vimos escenarios más o menos parecidos, donde lo más duro eran los COVID que tenían EPOC. O sea, tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica añadida. Sí, pero si tienen EPOC, no podemos utilizar el alto flujo. Le vamos a estar dando demasiado oxígeno. Recuérdate que uno usa alto flujo con FiO2, que usualmente son por encima del 50%. Sí, claro, Sí, claro. Y probablemente estaría en peligro de hacer narcosis. Y cuando usted agrega PIB, sería un PIB fisiológico de 5, o sea, más o menos. El ideal es alrededor de la mitad del autopic. Del autopic que está en Y en ningún caso pasar del 80%. Y lo hace y no te lo pueden pegar de ahí. Porque lo hace. Así que probablemente sí. Bien, señor. Un millón de gracias, se lo agradezco sinceramente. Me siento el laboratorio no quiere decir algunas palabras. Es suyo el escenario. Buenas noches. Para nosotros, en representación de Laboratorios Alfa, es un gran placer y un honor estar aquí acompañando a la Sociedad de Medicina Interna y en una conferencia magistral con el doctor Marco. Quiero ratificar el compromiso de nuestro laboratorio con la educación continua de todos los especialistas, de los médicos dominicanos, porque es la mejor forma de nosotros retribuir realmente lo que ustedes dan, no solamente a los laboratorios, sino sobre todo a los pacientes y al pueblo dominicano. Así que ese es un compromiso que nosotros como Laboratorios Alfa tenemos y pueden seguir contando con nosotros en los eventos venideros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias otra vez al doctor Jorge Marte y a los Laboratorios Alfa.